Vamos a continuar, amigos, entonces nuestro magazine de servicios y noticias en contacto, cambiando totalmente de tema. Les propongo hablar un tanto de Cuba porque es actualidad, habida cuenta que en el día de ayer miércoles, se cumplió exactamente un año del restablecimiento de relaciones entre el régimen castrista y el gobierno de los Estados Unidos. Relaciones que, como ustedes conocen, estuvieron rotas durante más de medio siglo. La bandera de Cuba ondeó por primera vez después de esta etapa en la capital de los Estados Unidos, en lo que hoy es la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, ondeó por primera vez un día como ayer. Y fue el 14 de agosto cuando también la bandera norteamericana se izó en lo que es hoy la Embajada norteamericana en Ciudad de La Habana. Quería echar un vistazo conjuntamente con nuestro invitado en la mañana de hoy, quería echar un vistazo a lo que ha pasado en este año, en estos 12 meses. Bueno, fue allí el presidente Barack Obama de visita a la isla, rompiendo realmente un desencanto y desencuentro que había entre Estados Unidos y Cuba. Hacía muchísimos años que ningún presidente norteamericano visitaba la isla. Por otra parte, también estuvo el Papa, hasta Chanel hizo allí un desfile de modas. La película Rápidos y Furiosos también filmó en Ciudad de La Habana. Se han comenzado a dialogar con diferentes compañías norteamericanas el incremento de vuelos directos a Cuba, aunque esto está pendiente de una decisión del Congreso de los Estados Unidos. En fin, las relaciones también en comunicaciones con compañías norteamericanas y la compañía que es la única compañía que permite las comunicaciones telefónicas en Cuba, la ETEXA, también se están desarrollando. Y el puerto de Mariel también ha aceptado a compañías norteamericanas que están tratando de hacer inversiones en la isla. Pero la pregunta que me he hecho siempre es ¿qué ha cambiado para el hombre de a pie en Cuba? ¿Ha significado algo el restablecimiento de relaciones? En un año pudiéramos ya hacer este análisis. ¿Ha habido cambios en el respeto a los derechos humanos en Cuba? ¿Ha habido cambios en el derecho a la libre expresión en Cuba? ¿Hay libertad en Cuba? ¿Los cuentapropistas han tenido realmente algún tipo de beneficio por parte del régimen cubano? Pudieran ser cientos las preguntas que se hicieran en este sentido, cuya respuesta estoy seguro sería no. Para responder justamente en mayor profundidad y conversar con él sobre este tema, he invitado a un analista político, un máster en ciencias políticas, pero sobre todo a un gran cubano y defensor de la libertad de Cuba. Me estoy refiriendo a Julio M. Chilin, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, de estar contigo como todos los jueves y encantado de tocar este tema, sobre todo que... Bueno, la pregunta te la hago. ¿Ha cambiado algo para el hombre de a pie en Cuba? No para el visitante, no para la persona que va a ir a un paladar, no para la persona que va a descubrir el muro del malecón y el morro y el mojito en el Floridita. No para el turista ese. Para el hombre de a pie, que todos los días se levanta preguntándose ¿qué como hoy? ¿Con qué medicamentos encuentro para paliar mi enfermedad? ¿Cómo puedo realmente tener algún tipo de apertura, de libertad? ¿Ha cambiado algo? El cambio ha sido en que ha empeorado. Ha empeorado y las falsas expectativas que muchos de nuestros hermanos dentro de Cuba vieron, las expectativas con el restablecimiento entre la dictadura castrista y el gobierno norteamericano, que eso iba a abrir una nueva era. En efecto, hemos visto que es la misma era, pero con determinados retrasos. Mencionaste uno de los puntos anunciados de ellos, los cuentapropistas. Ha disminuido la cantidad de cuentapropistas que están trabajando. Los cubanos siguen huyendo como una avalancha de salir de Cuba. En otras palabras, el pueblo de Cuba no está apostando de que estas modificaciones económicas van a tener ningún impacto. Cuba está en los puntos de empezar otro periodo especial por los problemas del descenso del precio de petróleo, porque Venezuela tiene serios problemas con su propia economía y la subvención que le estaba dando, no solo de petróleo, sino de la contratación, el neoesclavismo de los trabajadores del sector médico y todo el aparato que la dictadura castrista cobra por tener en un país. Pues Venezuela está teniendo dificultades en pagar, entonces ha perdido una fuente de ingreso vital. Los arrestos políticos han incrementado enormemente, no por un margen pequeño, más de 4 veces la cantidad de arrestos políticos que antes de que se estableció las relaciones. Estamos viendo legislación surgir para revertir lo que el presidente Obama ha tratado de hacer. Y se trata de cuestiones de sentido común, en otras palabras,
la idea de que se quiere ayudar a la sociedad civil, que en ese tren subieron a muchos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, cuando se les señala que esa sociedad civil en sí no existe, sino a quien se está beneficiando es un conglomerado militar directamente conectado con la dictadura castrista, pues entonces hay un cierto enfriamiento hacia esa pasión. Mejoramiento de derechos humanos, absolutamente nada, todo lo contrario. Y hay que destacar que en este año, como tú bien señalaste, no solo estamos hablando del mero hecho de que restablecieron relaciones, no, el presidente Obama fue a Cuba, dio un discurso que más allá de las luces y sombras que tuvo, dijo más de lo que yo pensé que iba a decir. Fue el Papa, después volvió el Papa a encontrarse con el patriarca de Rusia, dándole un protagonismo a la dictadura cubana en un año en que la persecución religiosa ha sido también más elevada de lo usual. Se le ha dado todo este espacio. Cuba comunista se le ha puesto la luz en esta negociación de la paz entre las FARC y el gobierno democrático de Colombia, que para muchos es en efecto una licencia para que las FARC entren en el modelo de operar de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que llegan al poder por la vía electoral y después pues revierten todas las instituciones democráticas, las destruyéndolas y perpetuándose en el poder. Los aeropuertos, las aerolíneas, normalmente, Daniel, se toma como cerca de un año y medio entre que ya cuando el gobierno norteamericano le da visto bueno a una aerolínea poder ir a un aeropuerto de un país cuestionable. Cuando vemos, el presidente Obama, sin embargo, ha querido que esto ocurra en cuestión de 3 meses. 3 meses es lo que se le da a un aeropuerto de Canadá, es lo que se le da a un aeropuerto de Alemania. En otras palabras, países que ya tienen una relación con los Estados Unidos formada, que son democracias funcionales y que cooperan en las cuestiones de inteligencia porque tienen objetivos en común. Sin embargo, el presidente Obama ha querido, porque está consciente del reloj que marca y ha estado tratando de basculizar lo que es los cabildeos de los intereses para que le pongan presión a los congresistas, los políticos norteamericanos, para que se profundice lo que ellos quieren en los lazos y que al final quiten el embargo. Pero estamos viendo lo contrario, ni siquiera dejaron la delegación congresional que fue a Cuba a ver la seguridad de los aeropuertos. La dictadura castrista no lo dejó entrar. En otras palabras, la inversión que el régimen estaba buscando de los 2.000 millones y medio no está llegando. No está llegando ni va a llegar. El inversionista norteamericano es muy cauteloso y te diría que el presidente Obama no ha logrado lo que ha querido, pero tampoco la dictadura castrista. Bueno, con referencia a la represión en Cuba, tienes toda la razón, se ha incrementado sobremanera. Las damas de blanco continúan siendo las grandes víctimas de esta represión, además de miembros de la UNPACU y de cualquier otra organización de opositores y disidentes cubanos. Las cárceles están repletas en estos momentos. O sea que la respuesta de Cuba a esta apertura, a este discurso de Obama, a esta estrategia de la actual administración, fue arreciar con la represión. Pero por otra parte continúa poniéndoles obstáculos al posible acercamiento de las relaciones, de lo cual Cuba ha dicho que se demoraría años en ir a una relación normal. Lo ha dicho esta señora Josefina Vidal, que es la vicecanciller de Cuba y que ha sido la que ha estado al tanto de las conversaciones en su gran mayoría, y ha dicho que para que existan relaciones normales, que ella ha llamado normales, se van a necesitar años porque ha habido un distanciamiento de más de medio siglo. Eso es cierto, pero ellos están poniendo obstáculo tras obstáculo. Claro. Tú acabas de hacer mención a congresistas norteamericanos que pidieron visado para ir a Cuba para ver si Cuba tenía en sus aeropuertos medidas de seguridad que garantizaran a Estados Unidos que no entrara por allí ningún terrorista, que no entrara ningún narcotraficante. La respuesta de Cuba fue no darle visa a estos congresistas. O sea, esto en política, incluso internacional, en diplomacia, esto es un acto de desagravio. Esto es un ataque realmente a la política exterior de los Estados Unidos. En estos momentos se ha presentado en el Congreso de los Estados Unidos, yendo a estos vuelos que serían la regularización de los vuelos a Cuba, se ha presentado un proyecto de ley para que la TCA, que es el organismo encargado de la seguridad en aeropuertos acá en Estados Unidos,
que haga una revisión de los aeropuertos cubanos, si tienen las medidas de seguridad establecidas, si tienen los cordones que hay que tener, si tienen la revisión electrónica que hay que tener para garantizar la seguridad en este país, no allá, sino en este país. Y Cuba ha hecho oídos sordos a esto. Claro. Por lo tanto, los vuelos también van a estar detenidos. Ha habido cambios, por otra parte, en la dirección de gobierno de Cuba, que significa que se están atrincherando nuevamente. El ministro de Educación Superior fue sustituido. El ministro de Cultura fue sustituido. ¿Por quién fue sustituido? Por Abel Prieto, un asesor del general Raúl Castro. El ministro, el que se encargaba, el señor Murillo, que se encargaba de la economía, fue sustituido también por Cabriza, que había sido hasta el momento el titular del Ministerio de Comercio Exterior, un hombre súper leal a la dictadura castrista. O sea, estos cambios significan, en vez de darle oportunidades a mentes nuevas, a gente joven, a gente que pudiera ver con otra perspectiva el desarrollo cubano, lo que han hecho es ir a la nomenclatura, ir hacia atrás, a personas que ellos saben que están comprometidas hasta el cuello con la dictadura y que han sido leales por ese motivo a ese régimen. Dice Raúl Castro que él abandonaría la presidencia de Cuba, presidencia entre comillas, en el año 2018. Tampoco esto pienso que va a significar absolutamente nada. Mira, los que tuvieron esperanza de que algo con este deshielo, con este acercamiento entre La Habana y Washington, quedó desinflado con la reunión del Partido Comunista de Cuba, que en efecto confirmó lo que tú acabas de decir, es una reafirmación de la dictadura marxista-leninista, aún con las modificaciones económicas, anunciando que no se equivoquen y que todo va a ir al paso que tiene que ir. Entonces, en efecto, ni siquiera yendo a la velocidad o con el ímpetu que fueron en Vietnam o en China, ni siquiera eso, porque entienden bien la geografía. Ahora, sin embargo, Chile, la situación económica de Cuba es precaria a partir del derrumbamiento del régimen de Nicolás Maduro. El 50% del petróleo que le regalaba Venezuela a Cuba ya no lo está haciendo. Han vuelto los apagones, dicen que el transporte es un infierno nuevamente en Cuba. ¿Tú crees que esta situación económica obliga al régimen castrista a ceder ante el gobierno de los Estados Unidos? No, ellos no van a ceder, Daniel. Ellos todavía tienen y cuentan con el dinero que viene desde afuera, en remesas y remesas en especie. Ellos no van a ceder un ápice. En otras palabras, ellos prefieren ver el barco hundirse y le seguirán achacando todo al embargo, a la CIA, a cualquier otra cosa. Pero eso no esperes que cede. Hemos descubierto que por eso se mantienen dictaduras como incluso la de Corea del Norte, que a pesar de hambrunas se mantienen en el poder. Lo que sí vamos a seguir viendo es un éxodo que sigue saliendo, y la dictadura castrista pues no va a poner un pie a eso, porque en parte les conviene. Esto ha sido parte de la estrategia, estimular a los cubanos, facilitarles a que salgan, porque saben que una vez que están fuera van a estar mandando recursos necesarios, y a lo que ellos están apuntando, y en esto, por ejemplo, en algo como Ecuador, les salió el tiro por la culata, que esos cubanos que salgan, que no toquen el tema político con tal de poder regresar. Y hemos visto, por ejemplo, las protestas de los cubanos en Ecuador, que sí tocaron el tema político, que señalaron a realmente donde está el problema, el meollo, que es una cuestión política. Y eso es lo que hemos insistido, lo que nos hemos opuesto a este acercamiento, de que el cambio que tiene que venir es del poder político. Mientras se esté hablando de la economía, se está perdiendo el tiempo. En un minuto que me queda contigo en este segmento político, Chilling, acaba de ser nominado Donald Trump como el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Él debe hacer un discurso esta noche, ya lo habíamos abordado más temprano con Vilma Petrach en este propio programa. Si Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, de la cual, lo confieso, cada día está más cerca, si llegara a la presidencia de los Estados Unidos, ¿pudiéramos esperar un cambio de política hacia Cuba? Yo diría que sí. Es más, la plataforma del Partido Republicano contiene lenguaje de Cuba en materia de exigir respeto a los derechos humanos, de exigir que se haga todo lo posible para promover un régimen democrático. O sea, yo sí creo que el presidente Trump, si llegara a salir, pues sí va a negociar, como a él le gusta hablar, términos mucho más favorables, no solo para los Estados Unidos, sino para la democracia y sobre todo para el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Chilling, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, que tengas un buen fin de semana y te esperamos la semana próxima. Gracias a ti.